Yo no estoy hablando de la apologética, que no es apologética, que son peleas, estar Ujú, insultando, estar ofendiendo, estar lastimando a las personas, como se dice, ¿no? No bajarlos de herejes, poseídos, ujú, gente malvada. Los que conocen el contenido de los programas que llevamos a cabo aquí, saben que constantemente yo les estoy hablando de que la gran mayoría de los hermanos separados, la gran mayoría de los protestantes es gente buena, ujú. sincera, pero que están confundidos, han sido engañados por falsos maestros. ¿A dónde dirigirías a una persona que quiere ser protestante Ujú, y esta persona quiere estar bien alineado, quiere ujú, saber qué magisterio va a recibir, qué confesión va a recibir mm. y por qué? Aquí dejo correr el tiempo. Sí, bueno, ¿a cuál iglesia enviaría yo, no? Una persona interesada en aprender sobre protestantismo. He entendido bien, ¿verdad? Sí, o sea, que alguien diga, soy pagano, soy Ya. ateo y quiero Ajá. estar en el lugar correcto. Ok. Sí, yo le enviaría, no, espero no ofenderte, pero le enviaría una iglesia no evangélica, una iglesia que predique el evangelio apostólico. Bueno, como les dije, es algo breve, pero el punto principal es que hay quien está diciendo que el solo hecho de formular este tipo de cuestionamientos es contrario al verdadero ecumenismo que la iglesia promueve. Ujú, Mi pregunta fue, ¿a qué grupo protestante enviarías a un ateo, a un pagano ujú. que quiere abrazar el protestantismo? ¿A qué grupo lo enviarías? ¿Cuál es el grupo al que debe pertenecer? Entonces hay quien está diciendo que cuando yo hice esta pregunta, estoy siendo contrario al ecumenismo verdadero Ah, que la Santa Madre Iglesia Católica promueve. Las personas que tienen esa mentalidad de que para promover el ecumenismo que propone la Iglesia es necesario abandonar mm, la defensa de la fe católica, es un grandísimo error, pero hay que decirlo. Esa mentalidad errónea está tanto dentro de la Iglesia sí. como fuera de la iglesia. Lo he escuchado tanto de católicos como de no católicos. Así es de que esta es la razón por la que quiero presentarles Mm, lo que la iglesia nos propone sobre el verdadero ecumenismo. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Aquí ya vemos de entrada que al hablar de ecumenismo no significa abandonar la presentación y la defensa de la fe católica, sino significa promover la restauración de la unidad ujú, entre todos los cristianos. Y continúo la lectura. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Es una sola iglesia. Aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. Esto lo hemos repetido muchas veces aquí, ¿no? Cómo piensan de modo distinto mm, y cómo siguen caminos diferentes. En otras palabras, cómo tienen muchas interpretaciones sobre las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Continúo con la lectura. Entonces dice, sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente, y nótese la expresión, división que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. Entonces vemos que el ecumenismo bien entendido y bien practicado mm, es fundamental para dar un buen testimonio ante el mundo y mm, para la causa del Evangelio, para la difusión de la predicación del Santo Evangelio en todo
el mundo, ¿ok? Eso es tomado del primer párrafo de este documento del Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio. Continúo. Muy bien, entonces, antes de ir al siguiente, debemos de tener bien en mente y bien presente la necesidad del verdadero ecumenismo, ¿ok? Ahora continúo. Ahora vamos a ver que el ecumenismo es necesario para que los que se han separado de la unidad de la iglesia puedan alcanzar la plenitud de la fe. Y Mm, aquí yo voy a leer a la letra. Los hermanos separados, que de hecho a mí, pues yo he recibido críticas tanto de fuera de la iglesia como dentro de la iglesia porque uso esta frase. ujú, Hay quienes no les gusta. Pero bueno, es bien sabido que yo en este canal, si bien tiene un enfoque apologético, yo siempre me trato de dirigir a ellos de una manera cortés, cordial, les mm, llamo mis hermanos. El adjetivo separados es simplemente porque no están todavía dentro en el seno de la iglesia, pero sí son mis hermanos. Hay quienes me dicen, no, no les digas hermanos separados, diles herejes, eso es lo que son. Y yo mm, siempre les digo, mira, más allá de que sin darse cuenta estén abrazando errores, y en algunos casos no siempre, pero en algunos casos estén abrazando herejías, son nuestros hermanos en virtud del bautismo cristiano. No podemos negar la eficacia del sacramento del bautismo. ¿Ok? mm, Entonces, nótese la frase. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan, y nótese lo que dice, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, y nótese lo que viene después, solamente por medio de la Iglesia Católica puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, no a muchos, no a muchos magisterios, es un solo magisterio, es un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse, nótese la expresión, al que tienen, es un deber, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Es una referencia a los hermanos separados, es una referencia a los protestantes, incluso también en un grado distinto a los ortodoxos. Ellos tienen una cierta unidad en virtud del bautismo. Sin embargo, eso no significa que no tengan la obligación de incorporarse de manera plena a la iglesia católica. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la plenitud de la fe solo se obtiene en la iglesia católica. Y también vamos a ver el párrafo número 11 del mismo documento, Unitatis Reintegratio, y aquí lo cito a la letra. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Nótese, porque hay quienes ven la apologética, hay mm, quienes ven la exposición sistemática de la fe católica como si se tratase de un obstáculo. Ay, no, esto de apologética, ay, esto de andar hablando de la dogmática y todo esto, eso estorba. Y ve lo que dicen los padres conciliares. En ningún caso debe ser obstáculo para el diálogo con los hermanos el sistema de exposición de la fe católica. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo, paréntesis verdadero, ujú, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo. ¿Qué es el falso irenismo? Los que dicen, no, pues todo es igual, mm. no, mira, vamos a agarrarnos de la mano, vamos aquí a bailar y darnos besos y abrazos. Un falso irenismo, un indiferentismo que socava la doctrina. Pero nótese lo que dice. Dice, nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados.
Pregunto yo, ¿y no es acaso eso lo que se practica Mm. cuando la apologética se lleva bien? Cuando se hace un trabajo realmente movido por la caridad. De hecho, parece casi definición de la apologética. Exacto, me encanta la última porción, ¿no? Sí. Donde dice, dice, habla de un falso irenismo, ¿no? De un indiferentismo, no, todo es igual, ¿para qué haces apologética? No, dice, nada es tan opuesto, nada es tan ajeno al Ujú, ecumenismo como ese falso irenismo que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y obscurecer su genuino y verdadero sentido. La fe católica hay que exponerla al mismo tiempo con más profundidad y con más rectitud para que tanto por la forma, o sea, la manera de transmitirla, como por las palabras pueda ser cabalmente comprendida también por los hermanos separados. Y aquí finalizo con este, que es el número 24, que de hecho es la conclusión del documento ujú, de Unitatis Reintegratio. Esta es la conclusión y es bien importante comprender lo que se dice aquí. Dice, este sagrado concilio exhorta a los fieles a que se abstengan de toda ligereza o imprudente celo que podrían perjudicar el progreso de la unidad. Su acción ecuménica, y nótese, esto es bien importante, su acción ecuménica ha de ser plena y sinceramente católica, es decir, fiel a la verdad recibida de los apóstoles y de los padres y conforme a la fe que siempre ha profesado la Iglesia Católica, tendiendo constantemente hacia la plenitud, que de acuerdo al contexto es la unidad, porque el encabezado es la unidad de los cristianos. De eso se trata. Ese es el ecumenismo, lograr la unidad de los cristianos al ellos volver al seno de la iglesia. Y hacia allá nos queremos dirigir, tendiendo constantemente hacia la plenitud con que el Señor desea que se perfeccione su cuerpo en el decurso de los tiempos. Claramente aquí se nos habla de que debemos ser fieles a la doctrina apostólica, fieles al depósito sagrado, fieles a la doctrina de los apóstoles. Entonces no es lo uno o lo otro, es un ecumenismo verdadero que quiere lograr la unidad de los cristianos, pero también es una exposición sistemática de la fe católica que es fiel al depósito sagrado, que es fiel a la doctrina de los apóstoles. Entonces, hermanos, todo esto para decirles que no deben caer en el error de pensar que para ser verdaderos cristianos que desean la unidad y pensar de que para promover el ecumenismo, el verdadero ecumenismo ujú, que promueve la iglesia y que debemos promover los fieles, es necesario abandonar la apologética, es necesario abandonar la exposición de ujú. la, de la doctrina de los apóstoles, que es lo que hace la iglesia y es lo que debemos hacer nosotros, ¿no?